bendiciones, que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar para dar comienzo a esta enseñanza bíblica. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor, y te exaltamos siempre, precioso Dios. Rendidos en tu presencia, mi Señor. Amado Espíritu Santo de Dios, en medio de nosotros, para fluir en tu palabra, Señor, para predicar, mi Dios, siempre y ser ministrados con el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bendecimos en tu nombre, Jesús, cada familia que se conecta, cada persona que abre su corazón, Señor, para aprender de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema que tengo para ustedes hoy lleva como título: a Dios no le gustan las mezclas en su pueblo. Dios no quiere mezclas en su pueblo. Y el fundamento bíblico está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Es importante recalcar lo siguiente. Cuando nosotros oímos de la palabra de Dios una frase, una palabra que se repita 3 veces, el Señor está llamando la atención a aquello que está ahí con mucha más importancia y urgencia. En lo que se está diciendo, el Señor quiere que se le preste una total atención a eso que se repite ahí. Está diciendo el pasaje bíblico de que el Señor conoce tus obras, de que por no ser ni frío ni caliente, 3 veces lo nombra, sino por ser tibio, lo vomitará de su boca. El resultado de mezclar 2 cosas es un producto diferente a lo que era. Las 2 anteriores dejan de existir para dar paso a lo mezclado. Temperaturas, alimentos, culturas, idiomas, pinturas. ¿Cuántas cosas se pueden mezclar? Y el resultado será un producto intermedio. Así es todo. Ahora, entendamos algo. Aunque muchas cosas se mezclan, Dios no quiere que su pueblo se mezcle. El Señor lo está diciendo claramente que o eres frío o eres caliente. Pero el término medio, que es tibio, Dios lo va a vomitar de su boca. Cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos en el Sermón del Monte, esta vez en Mateo 6, Mateo 7, Jesús está colocando el fundamento del Evangelio del Reino a sus discípulos que están nuevos con Él. Y Jesús les está enseñando de que no se puede servir a Dios y a la riqueza, porque aborreces a uno y amas al otro, o la otra parte es que estimas a uno y menosprecias al otro. Dios quiere que tú te decidas o por Él o por las riquezas. Así lo dice el versículo 24 de Mateo 6. O sea, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Igualmente, cuando el Señor explica de que el ojo es la lámpara del cuerpo, ojo bueno o ojo malo. Dependiendo cómo esté ese ojo, es la persona por dentro.
Pero no podemos tener las dos cosas, porque no se puede mezclar el cristiano. Igualmente, los dos cimientos. Escoge uno, o estás en uno o estás en el otro. El árbol plantado. Usted y yo somos árboles plantados. O da fruto o no da fruto. Pero el término medio, aquel que da fruto malo, Dios lo vomitará de su boca. Seamos entendidos en lo que la palabra de Dios dice. En Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, Pablo le habla a la iglesia de Colosa y le dice: habiendo sido despojados del viejo hombre, cosas hechas, cosas que ya habían hecho, ya habían sido despojados, Dios se los ha quitado. Entonces, revestidos del nuevo, que es conforme a la imagen de quien te creó, nuestro Dios. Y dice, renovados hasta el conocimiento pleno. Constantemente somos renovados. Y eso está por encima de todo el ataque de las tinieblas para volver atrás. O sea, se marca una diferencia entre tu vida antes de ser cristiano y tu vida como cristiano. El viejo hombre y el nuevo hombre. Pero no podemos estar mezclando esto, porque el resultado es un producto intermedio, el cual Dios vomitará de su boca. El apóstol Pablo también le escribe a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 6, versículo 14, la Biblia dice que no te unas en yugo desigual, porque están los incrédulos, que es como una constante tentación para el cristiano. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? ¿O qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Y así continúa ese pasaje bíblico hasta el versículo 18. ¿Qué concordia hay entre Cristo y Beliar? O sea, ¿qué puede haber en común entre un cristiano y un incrédulo? No puede haber concordia, no puede haber armonía, no puede haber compañerismo, no puede haber comunión. Somos llamados a reflejar a Cristo. ¿A quién reflejas? ¿A Cristo o a las tinieblas? El Señor le dice a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, del 14 al 19, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Y se lo recalca 3 veces. Pero resulta que la Odisea son tibios. Y Dios dice, no los quiero. No quiere el Señor a quien que se mezcló. Al que se mezcló, vaya y arrepiéntase en la presencia de Dios. Es lo que debemos hacer. Existen en el hombre la naturaleza humana y siempre la tendremos, pero por sobre la naturaleza humana, cuando llegas a Cristo, está lo espiritual, la espiritualidad. Ahora, el término medio entre espiritualidad y esa naturaleza humana es el carnal. Dios no quiere al carnal. O eres frío o eres caliente. Y por eso que debemos trabajar la espiritualidad, porque eso te lleva a estar por encima de todo lo que es la naturaleza humanista, que lleva, por ende, a la carnalidad. Conocemos cuando estamos en los primeros años de estudio en el colegio lo que son los colores primarios. Y de los colores primarios emerge un color secundario. Cuando tú mezclas amarillo y rojo, emerge el color naranja.
para que lo tengamos claro, Dios no quiere ese color naranja. Pero no es algo con el color naranja. Lo que Dios no quiere es el resultado de estos dos colores primarios que genera en una mezcla un producto intermedio. A eso es lo que la Biblia se refiere. O eres cristiano o eres mundano. ¿Cuál de las dos cosas? Pero atención, lo que está en el medio, Dios lo vomitará de su boca. En el libro de Nehemías encontramos a un hombre que enfrentó todas estas cosas. Luchó contra todas estas cosas. En un pueblo que atravesó años muy difíciles por la desobediencia, por la rebeldía, pero también por las mezclas. Y les hablo de Nehemías. Sí, en el libro de Nehemías está la historia de Israel cuando regresa a la cautividad. Primero, en el año 589 a.C., este pueblo fue llevado cautivo. Cae el reino del norte, el reino del sur cae luego, llevados por el imperio babilónico, que destruyó Jerusalén, el templo, los muros, acabó con la ciudad y lleva cautivo el pueblo. El rey Nabucodonosor estaba al frente del imperio de Babilonia. 3 años después hay un remanente que no fue llevado en el primer viaje. Ese remanente lo llevan en 3 años siguientes. Sobre ese remanente hay una profecía y era que serían llevados cautivos, pero que de ellos habrían un grupo que regresaría a restaurar, a restituir la ciudad, los muros, la adoración a Dios, el templo. Y esa palabra profética se cumple, se inicia la profecía con el rey Ciro. Ahí regresa el primer grupo, encabezado por Zorobabel. Hay un segundo grupo que encabeza Esdras. Ya está en el reinado ahora Artajerjes. Ya el imperio babilónico fue sacado y ahora está el imperio medo-persa. Y ahí viene Esdras. Esdras va a lo que es la restitución de la palabra, enseñando la Torá, llevando la enseñanza de la adoración a Dios. Hizo otros trabajos de restitución en la ciudad y luego viene el tercer grupo encabezado por Nehemías. Nehemías viene directamente a levantar los muros. Los muros son la protección de una ciudad. Una ciudad sin muros estaba a merced de cualquier ejército enemigo. Y era importante levantar los muros de Jerusalén nuevamente porque era la protección de la ciudad. Es el trabajo de Nehemías, pero Nehemías también trabaja para acabar con mezclas, para ordenar la adoración, para ordenar el templo. Hace un trabajo completo. Nehemías, un hombre de Dios. Él era un alto funcionario en el reino, en Susa, la capital del imperio, y él trabajaba para el rey Artajerjes. Él le permite venir y le permite traer todo tipo de materiales, madera, hierro y muchas finanzas, mucha logística para todo el trabajo que se hizo. Nehemías, un hombre celoso de Dios, y trabajó intensamente. En medio de esta reconstrucción siempre hubo oposición. Y en estos dos últimos grupos que vinieron a reconstruir, se enfrentaron con dos hombres que encabezaron esa oposición. Uno llamado Tobías, amonita, y otro compañero de él, que también trabajó ahí, junto con Tobías, para entorpecer todo el trabajo que se hacía, Sanballat. Estos dos buscaron siempre oponerse, siempre estuvieron en eso,
Pero gloria al Señor que la reconstrucción se llevó adelante. Nehemías regresa a Susa, 1500 kilómetros quedaba de distancia entre estas ciudades. Y Nehemías vuelve al trabajo en el palacio con Artajerjes. Mientras tanto, en Jerusalén, el pueblo comienza a desviarse. El pueblo deja la adoración a Dios, deja de llevar ofrendas y los sacerdotes abandonan el trabajo que hacían en el templo. Le escriben a Nehemías y le avisan lo que está ocurriendo en el pueblo. Le dicen, este pueblo se olvidó de Dios. Nehemías regresa y se consigue con una triste realidad. ¿Cuál? El pueblo se había mezclado nuevamente. Y cualquier persona puede pensar de que Dios dejó desamparado al pueblo, de que Dios descuidó al pueblo, pero no es así. Es el pueblo quien descuidó su relación con Dios. Porque tengamos claro que Dios va a seguir siendo siempre Dios. Dios no necesita de mí. Yo sí necesito de Dios. Dios sin mí va a seguir siendo Dios. Ahora, yo sin Dios nada soy. Yo no puedo descuidar mi relación con Dios. Y encontramos en el Pentateuco, en la ley, cómo Dios siempre exhortó al pueblo para que no se dejara llevar por los pueblos paganos, por sus dioses, que cada persona fuera entendida que debía permanecer fiel a nuestro Señor. Pero el pueblo, como tal, fue rebelde, fue desobediente, y hay un pasaje bíblico en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, que nos deja claro de que Dios no quiere ni amonitas ni moabitas en la congregación de Dios. No lo quiere. Y dice, hasta la 10ª generación, quiere decir 400 años, no entrarán en su casa. Y dice luego, ni amonitas ni moabitas entrarán nunca, para siempre, en su casa. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Porque Dios siempre cuidó a su pueblo de que del paganismo, de los dioses ajenos que se buscaban todos los pueblos alrededor y llevaban, inducían a Israel que lo hiciera. Pueblos que sacrificaban a sus dioses y buscaron que los israelitas cayeran en eso. Y Dios es celoso. Pueblos incrédulos que entregaban sacrificio a otros dioses. Y Dios cuidó siempre de su pueblo que no cayera en eso. Ahora, cuando tú chequeas el hoy, así es. Igual, el mundo quiere contaminar a la iglesia. El pueblo de Dios hoy es la iglesia. Y el mundo busca contaminar a la iglesia. ¿Qué busca? Que la iglesia sacrifique, que la iglesia ofrezca su corazón, su adoración, lo que tiene a dioses que el mundo adora. La música, dioses que se han instalado por las redes sociales, dioses que se han instalado por tantas cosas que el mundo ofrecía antes sutilmente y hoy descaradamente. Tremendo. Como antes muchos cristianos salían a buscar eso afuera, pero hoy, triste, cómo se trajo a eso dentro de la iglesia. O sea, dentro del cuerpo de Cristo, cómo se trajo todo el paganismo. Todo lo que el mundo quiere influenciar. Mucha parte o gran parte de la iglesia hoy está atrapado en eso.
Por eso es que vemos cómo muchas personas se han ido ausentando del congregarse y para todo tienen excusas. El problema es que se mezclaron. El problema es que están como Israel en los tiempos cuando regresaron de la cautividad. Mucho cristiano hoy mezclado con todo lo que es el mundo. Y el mundo le va a tirar con todo al cristiano. Usted, amado hermano que me oye, esté atento, porque las tinieblas le lanzan con todo. Hay quien quiere maldecir su vida. Hay quien quiere traer maldición a su familia. Sobra quien quiera lo malo para ti. Sobra quien quiera ver tu familia destruida. Y entonces las tinieblas consiguen instrumentos para maldecir tu vida. ¿Sabe por qué Dios no quería a los moabitas ni a los amonitas? Porque no le dieron pan ni agua a Israel cuando pasó por ellos en el desierto. Porque Balac le pagó a Balaán para que maldijera a Israel. Solo que Dios tomó la maldición, la deshizo y bendijo a su pueblo. Así lo hace Dios contigo, porque Dios peleará tus batallas. Dios saldrá siempre a pelear por ti, como lo hizo con Israel. Por eso es que yo no puedo olvidarme de Dios. Yo no puedo dejar de tomar en cuenta a mi Dios diariamente. Por eso es que yo no me puedo mezclar, porque Dios es celoso, como lo era con su pueblo Israel, hoy en día con su pueblo, la iglesia. Y Dios le dijo, no se junten con moabitas ni con amonitas. No quiero que se mezclen. Cuando leemos Números capítulo 25, nos encontramos que Israel moraba en Sitín y vinieron las moabitas y los israelitas fornicaron con ellas. Qué triste. Ellas llevaron a los israelitas no solamente a juntarse con ellas. El texto dice que ellos comieron y se inclinaron a sus dioses. Baal Pedor se llamaba el dios de Moab, y los israelitas se fueron tras ellos. No solamente se juntaron, sino ellos cayeron en idolatría. Fueron tras sus dioses. Por eso es que Dios les advertía, no es bueno que el pueblo de Dios se mezcle. Y aquí está la enseñanza. Por eso es que Dios le habla a la iglesia de la Odisea. Más te vale que fueses frío o caliente. Pero por ser tibio te vomitaré de mi boca, le dice el Señor. Los israelitas se corrompieron. Las moabitas lo trajeron a esto. Y vino el furor de la ira de Dios sobre el pueblo. Y Dios le dice a Moisés, ahórcalos. Ahórcalos. La mortandad fue impresionante. 24,000 muertos ese día. Y estando el pueblo frente al tabernáculo y Moisés están frente al tabernáculo y de un lado están los ahorcados debajo del sol, pasa un varón israelita, Simri, lleva de la mano a una extranjera, a una mujer extranjera. Van camino a su tienda, la tienda de este israelita. Y estando en la tienda,
Finees, un nieto de Aarón, toma una lanza y va y los atravesó a los dos, los mató. Y en el momento que los mata, paró la mortandad. Finees tuvo celo de la palabra de Dios y ahí cesó la mortandad. Encontramos que Dios hizo pacto con Finees y con su casa. No encuentran muchas veces que Dios haya hecho pacto con el hombre. No se encuentra mucho en la Biblia. 5 veces más. Son todos los pactos que Dios hizo con el hombre. Pero uno fue con Finees cuando paró las mezclas en el pueblo de Israel. Porque Dios es celoso y Dios le dio el sacerdocio perpetuo a la casa de Finees. A Dios no le gustan las mezclas en su pueblo. Dios no quiere eso. Tengámoslo claro, seamos entendidos. ¿Qué es eso que cristianos andan revisando el horóscopo? ¿Cómo vas a buscar tu futuro en la astrología? Teniendo la palabra de Dios. ¿O qué es eso que cristianos están celebrando Halloween? ¿Cómo es posible que padres vistan a sus niños, disfracen a sus niños en Halloween? ¿Por qué no investigan un poco y se dan cuenta que hay una secta que se formó de 2 grupos en Europa, de unos celtas y de unos cristianos, y formaron una cuestión rara cuando se mezclaron y empezaron a sacrificar a sus hijos? Y mucha gente hoy participa de esos sacrificios diabólicos, por conocer o por no conocer, pero igualmente está pecando. Y eso es lo que las tinieblas quieren. Pero lo terrible es que hay gente que dice ser cristiana, que dice conocer de Cristo. Más te vale mejor no haberlo conocido. ¿Cómo es posible que cristianos participen de carnaval? ¿Cómo entregarle carne a Baal? ¿Cómo entregar sus hijas? O sea, ¿cómo no pensar que estos son fiestas de pueblos paganos? Sacrificios que le hacen a Satanás. ¿Cómo un cristiano puede participar de eso? ¿Cómo hoy tanta gente se deja llevar por el furor de las redes sociales y busca para sí el aplauso y busca fama? Dios no quiere eso en sus hijos. ¿Cuántas otras cosas practica gran parte de la iglesia? Que se trajeron cosas del mundo para la iglesia. ¿Quién te dijo a ti que Dios quiere grandes canales de televisión en la iglesia? La iglesia es iglesia. La iglesia no es un canal de televisión. Para eso están los canales que ya existen o los artistas de televisión. Pero Dios quiere es pastores que prediquen su palabra y una grey que se rinda al Señor. Esa es la iglesia. Y muchos quizás me caerán a mí encima, pero es que Dios quiere gente que tenga un celo por la palabra. Hay un remanente en este tiempo. El Señor levantará gente que no conoce a nadie, un ejército de valientes que tenga celo por la palabra. Unos cuantos fines va a levantar el Señor. Ya está bueno de tanta apostasía y de tanta mezcla. Ya no más. El cristiano debe ser íntegro, de una sola pieza, esté donde esté, vaya donde vaya, el día que sea. Usted es un hijo de Dios y como tal se comporta. Rendido ante nuestro Señor. Que alguien le diga religioso, no, religioso es el que conoce, pero no vive la palabra. Ese es un tibio, ese es un mezclado. Usted lo que es celoso por guardar la palabra de Dios.
¿Qué pasa cuando se permiten las mezclas dentro del pueblo de Dios? Tres cosas. Se pierde la adoración a Dios. Y perder la adoración a Dios es perder al mismo Dios. Así como me oye. Porque espiritualmente comienzas a morir. Y difícilmente habrá retorno. Perder la adoración a Dios. Los sacerdotes habían abandonado el templo. Nehemías los vuelve a llamar, los exhortó, los coloca en el templo, le habló a la población llevar las ofrendas, porque las ofrendas eran en grano, en animales, incluso hasta en el valor de todas estas cosas. Hoy, por la gracia de nuestro Señor, claro que llevas ofrendas y diezmos, pero lo primero que el Señor quiere de ti en ofrenda es tu corazón. Pero muchas personas le rinden su corazón a las tinieblas, al sistema, a cuanta cosa se inventa el mundo. Hablo de cristianos, muchos se mezclan por eso. Cuando no hay disposición para nuestro Señor, para adorar a nuestro Señor, es peligroso, es terrible. Y esto ocurre porque se paró de conocer al Señor, se dejó de conocerle, o porque nunca le conociste. Y la Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque desobedeciste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Está escrito en la palabra. Yo no puedo olvidarme de lo que Dios manda en su palabra. Y Dios es celoso. Yo no puedo desconocer lo que está en la palabra de Dios. Una vez que llegué a Cristo, yo sigo avanzando con Cristo. Yo me despojo. Yo fui despojado del viejo hombre. Y yo me voy renovando, revestido del nuevo, como le dice Pablo a la iglesia de Colosas. Es lo que el Señor quiere en nosotros. Ahora, entendamos algo. Tú fuiste creado para adorar a Dios o para adorar las tinieblas. ¿A alguien adoras? No hay término medio. El ser humano fue creado para adorar. Más te vale que adores a Dios. Lo segundo que ocurre cuando una persona cristiana se mezcla es que pierdes la pasión por Dios. Perder la pasión. Nuestra pasión debe ser la voluntad del Señor. Y esa voluntad la conozco por la palabra. De ahí no me salgo. Yo no la dejo. Porque cuando alguien deja de conocer la voluntad de Dios por la palabra, entonces pierde el respeto, pierde el amor, pierde el enfoque. Mucha gente no respeta lo de Dios. Mucha gente ya no ama lo de Dios, estando en la iglesia. Y perdieron el enfoque, lo primero, lo prioritario. Ya Dios no es primero. Qué triste. ¿Cuánta gente deja de hacer lo que Dios le agrada? El pueblo aquella vez dejó de obedecer la ley, dejó el día de reposo. Ya no le importaba. Pero es que los mandamientos de Dios son para cumplirlos. Y en aquel tiempo la ley se cumplía al pie de la letra. Habían vendedores, buhoneros, había de todo tipo de vendedores
No solamente un día, 2 días, todos los días, incluyendo el día de reposo. Dice la Biblia que habían incluso vendedores de pescado que venían de pueblos paganos. A ellos no les importaba el día de reposo, pero Nehemías era celoso de todas estas cosas. Y le dijo a todos estos vendedores, se me van de aquí. Y si siguen, les voy a echar mano. Y puso orden en todo esto. Así quiere Dios con nosotros. Hoy, muchas personas no toman en cuenta lo que está escrito en la palabra. No guardan la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque juegan a ser cristianos. Mucha gente juega a ser cristiano. ¿Y sabe por qué? Porque creen que la gracia es libertinaje. La gracia no es libertinaje. No se equivoquen. A Dios no le gustan las mezclas. Y lo tercero que ocurre cuando el pueblo de Dios se mezcla es profanar el templo. Sí, aquella vez lo hicieron. Porque hay quien piensa que un poquito no importa, pero no es así. No podemos abrir puertas. Aquella vez Eliasib, el sumo sacerdote, el encargado de la adoración, se emparentó con Tobías, con el amonita. Y no solamente se emparentó con él, también le dio un cuarto en el templo, el cuarto de los utensilios sagrados, de lo consagrado para Dios. Ahora allá dormía Tobías y allá tenía sus cosas. Pero no solamente se emparentó con Tobías, también dice la Biblia que se emparentó con Sanballat, porque su hijo Joyada, el hijo de Joyada, se casó con una hija de Sanballat. O sea, emparentaron Eliasib con los dos que se opusieron a la reconstrucción, con todos los que pusieron trabas a la reconstrucción. Hay una palabra profética que el Mesías, para venir, tenía que estar reconstruido el templo, la ciudad, los muros, la adoración a Dios. Pero Eliasib no ayudaba mucho a la causa de Dios, sino se fue con el enemigo. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías se encendió por el celo de Dios. A unos cuantos los agarró de los cabellos. Dice la Biblia que les arrancó los cabellos. Me imagino que agarró a Tobías. La Biblia dice que lo echó. Seguro lo sacó fuera de aquí y le sacó sus porquerías del templo de Dios. Y botó a Eliasib. Hizo los cambios que tenía que hacer. Fue radical por nuestro Señor. Hay veces hay que ser radical. Las cosas hay que hablarlas. Suena fuerte. Pero nuestro Señor está demandando valientes que levanten la voz. Porque no podemos seguir permitiendo tanto mundo dentro de la iglesia. No se puede. No me importa cómo me llamen, pero yo soy un hijo de Dios y el celo de mi Señor me consume. 3 cosas. Se pierde la adoración a Dios, se pierde la pasión por nuestro Señor y se profana el templo. ¿Sabes cuál es el templo hoy? Tú y yo. No podemos violentar lo sagrado, no se puede. Hay que reverenciar a nuestro Señor a través de nuestras vidas, porque somos templo del Espíritu Santo. Si no, es preferible que te pongas un bloque de hielo en tu espalda para que te ponga frío, pero no te quedes tibio. Es lo que la palabra te dice. Hay que parar las mezclas. Hay que acabar con las mezclas. En el nombre de Jesús hay que acabar con esto. Porque las tinieblas se están atacando con vicios, con lesbianismo, con cosas raras, a gente dentro del pueblo de Dios. No podemos permitir más esto. Hay que tomar la palabra de Dios y vivir por la palabra, enseñar la palabra.
Apocalipsis 3:16 dice que por ser tibio lo vomitaré de mi boca. Estoy hablando palabra de Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no veremos a Dios. Todos aquellos que creen que porque son jóvenes, modernos, incluso hasta pastores cristianos, que van a discotecas, a Dios no le agrada eso. Eso no es santidad. Que se caen a tragos y hacen cosas como cualquier mundano, a Dios no le agrada eso. Eso no es santidad. Y alguien lo tiene que decir. Y nos tiene que doler. La Biblia dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Usted escoge. Y no te puedes quedar callado. Hay personas que creen que cualquiera le va a creer. Estaba sentadito y le vinieron los diablos. No, señor. La Biblia dice en Proverbios 26:2 que la maldición no viene sin causa. Que como el vagar del gorrión o el vuelo de la golondrina, así es la maldición. No viene sin causa. Por lo tanto, no abra puertas. Porque lo que te está diciendo la palabra es que la maldición, las tinieblas entran cuando se abre una puerta. No la abras. La Biblia nos muestra en Apocalipsis, capítulo 21, de que el Señor viene, Cristo viene pronto y viene por una iglesia santa, una iglesia que ha padecido. Sí, porque los cristianos estamos para padecer. Sé que hay algunos que hay cierto liderazgo que no les gusta esto, pero es lo que la palabra está escrito, que la iglesia va a padecer. Pero dice la Biblia que el Señor enjugará nuestras lágrimas, que ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más llanto, y que todo será hecho nuevo para aquella iglesia que persevera hasta el fin. Continúa la palabra diciendo que aquel que venciere heredará la vida eterna, y entonces nuestro Señor será nuestro Dios y nosotros sus hijos. Muchas personas que forman la iglesia, parte de la iglesia, han caído en todas estas cosas, por lo que dice Apocalipsis 21:8. La palabra de Dios dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es la muerte eterna. Dios no te dio a ti vida y Dios no te dio a ti familia para las tinieblas. Es tiempo que te rindas en la presencia de Dios y que vayas por los tuyos y pelees esa guerra espiritual por tus hijos, por tu familia, porque en algún momento bajaste la guardia, en algún momento te mezclaste, en algún momento quizás tú mismo empujaste a los tuyos a que se mezclaran. En nuestro Señor hay una nueva oportunidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Vamos, corramos a nuestro Señor. El Señor quiere que reconozcas
Dios quiere que reconozcas con humildad. Ten humildad. Hay mezclas en tu vida. Te mezclaste. El Señor quiere que te comprometas en obediencia a su palabra. Y el Señor quiere que permanezcan en Él, leal a Jesús. Cuando te mezclas, pierdes la adoración, pero reconoce al Señor en humildad. Cuando te mezclas, pierdes la pasión, pero comprométate ante el Señor obedientemente a su palabra. Cuando te mezclas, profanas el templo, pero hoy te llama el Señor a que permanezcas en Él, leal a nuestro Señor Jesucristo. Ríndete a Él, arrepiéntate delante del Señor y entonces rompes con el pecado, quitas las mezclas de tu vida y te revistes del nuevo hombre, como lo dice Colosenses 3. Eso quiere el Señor en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras familias, en la iglesia. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos a ti, mi Señor, mi Rey, mi Dios, rendidos delante de ti, precioso Dios. Señor, oro por cada familia que está conectada, mi Señor. Amado Dios, escucha la oración de cada uno, precioso Dios. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu mano poderosa quite, Señor, todo pecado, toda mezcla, toda atadura, en el nombre de Jesús. Libertad en Cristo, sanidad en Cristo, restauración en Cristo, salvación en Cristo. En cada persona, en cada familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Abrázales, Espíritu Santo, y llénales de ti, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Señor, y que la palabra haga para lo que fue enviada, en el nombre de Jesús. Poder de Dios, presencia santa de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.